Muy buen día, bienvenidos a este video. Ha llegado la hora de explorar la segunda parte del iceberg de nuestra ciudad de Hermosillo, Sonora. En este profundizaremos un poco más sobre temas de los que no hablamos en la versión anterior, además de aquellos que acontecieron entre la realización del primero y el segundo. Nuevamente, les pido que comprendan algunos errores, no son intencionales, son accidentales, y muchos de los datos que se presentarán son meramente historias populares, algunos no oficiales. El presente video no pretende arruinar la fama de los entes mencionados en el mismo. El video es ajeno a cualquier partido o ente políticos. Como autor, prohíbo su uso en spots políticos pues, como mencioné, no pretendo apoyar a alguno. En el presente video no buscamos tampoco menospreciar a algún ente de nuestra sociedad. Este video es meramente entretenimiento, debido al uso de palabras antisonantes en algunos clips y diálogos. Exigimos ver el video solamente si tienes más de 17 años. Para los que no son de Hermosillo, Hermosillo es una ciudad ubicada en el estado de Sonora, en el noroeste de México. Sonora es un estado vaquero, chero, cervecero, beisbolista y muy inspirado por la cultura vaquera y de Estados Unidos. Sonora es un estado mega diverso en sus climas, flora, fauna, clases sociales y en sus aspectos culturales. Hermosillo es la capital de este estado. Hermosillo, actualmente, tiene una población de casi 1 millón de habitantes, sigue en desarrollo, pero tiene una calidad de vida muy superior a la de la gran mayoría de ciudades de América Latina. El clima de nuestra ciudad es desértico, como sea, es una ciudad con gente y eventos muy curiosos, graciosos y aterradores. Empecemos pues. Chiltepineros a 10. En el centro de nuestra ciudad se ubican varios comercios de distintos giros. Entre las calles Plutarco Elías Calles, Guerrero, Monterrey y Matamoros, se encuentra el Mercado Municipal número 1, un mercado con carnicerías, verdulerías, panaderías, joyerías, etc. A la fecha de realización de este video, el inmueble se encuentra en remodelación debido a su antigüedad. A los alrededores podemos encontrar transeúntes realizando compras, predicadores, vendedores, los mismos viejitos que se sientan por las mañanas a platicar, boleros, etc. Entre esos vendedores, hace algunos años, veíamos a Doña Estela, era típico andar por la mañana o la tarde en los alrededores del mercado, y escuchar el típico Chiltepineros a 10. Pa'l menudo, pa'l pozole, pa'l lavar. Proveniente de Doña Estela, este era su eslogan. Doña Estela vendía chiltepineros de palo fierro. Verán, el chiltepinero es un utensilio usado por la mayoría de sonorenses para moler el chile chiltepín, esto pues si se muele con los dedos puede provocar accidentes. El grito es reconocible por los hermosillenses, pues lo escucharon al menos una vez en la vida. La fama de Doña Estela ha sido tanta que el grupo La Bratza Norteña le hizo una canción en homenaje. Hoy en día ya no podemos encontrarla en este lugar, pues ya tiene una edad avanzada, y no hay tanta información sobre su paradero. El último video público en el que aparece es una breve entrevista de 2022. Actualización. El día 30 de octubre de 2024, la página ¿Qué pasa Hermosillo? Publicó en Facebook una foto de Doña Estela vendiendo chiltepineros alrededor del mercado municipal. Qué bueno seguir viéndola, vendiendo chiltepineros y andando por el centro de la ciudad. Esperemos que le vaya muy bien en esta época navideña. El jamoncillo es japonés. Los jamoncillos son pequeños dulces de leche, típicos de nuestro estado de Sonora. El jamoncillo como tal tiene su origen en el norte de África, y de allí la receta y el dulce como tal se movió alrededor del mundo, llegando hasta Japón. El primer jamoncillo mexicano nació en Ures, Sonora. La familia Tanaka se estableció en Ures a finales del siglo XIX, y consigo trajeron la receta del jamoncillo. Desde entonces, la fama del jamoncillo corrió por todo Sonora, y a lo largo de varios estados del país. El Toño Astiazarán se encontraba junto al ministro japonés Tsukasa Hirota, inaugurando un centro de salud en el ejido El Carmen. En un momento en el que se le cedió la palabra, el ministro Hirota recordó acerca del origen del jamoncillo, y cómo es ejemplo de la relación de México con Japón. ¿Cómo se encontró
segundo ejemplo. Me gustaría hablar de la relación entre el jamoncillo. ¿Sabe jamoncillo? Sí, un dulce tradicional de Sonora y Japón. Como sabrán, el jamoncillo tuvo su origen en la ciudad de Ures, cerca de Hermosillo, donde fue creado y vendido por la familia Tanaka de ascendencia japonesa. Desafortunadamente, la familia Tanaka perdió su negocio debido a la agitación de la guerra, pero los residentes que recordaban el jamoncillo de la familia Tanaka lo revivieron y la hija permanecido como un dulce tradicional en Sonora hasta el día de hoy. Entonces, donde vivía la familia Tanaka está el Museo y Casa de la Cultura José Zenzo Tanaka, Fumie María Kuritache, que celebra la historia de la inmigración japonesa. Aparte de estos Transporte público. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanto tráfico y accidentes viales en Hermosillo? Te tengo la respuesta: el transporte público. Y no me refiero meramente a la forma de conducir de los choferes, sino, más bien, al deterioro de la calidad del transporte. Verás. Hoy en día, la mayoría de los hermosillenses se siguen moviendo en transporte público, tanto en transporte urbano como suburbano. Después, la gente se transporta en automóvil propio. Desde hace más de una década hemos sido testigos del deterioro en la calidad del transporte público, deterioro visto en las condiciones de las unidades que no tienen aire acondicionado, que están sucias, que tienen vidrios rotos, o también en el tiempo de paso, que es cuánto tarda en pasar cada camión, o que no te hagan caso, o en la forma de manejar tan brutal, y también nos hemos enterado de accidentes letales, ya sea por el descuido de particulares o la irresponsabilidad de varios choferes. Por ejemplo, en noviembre de 2022, un chofer de transporte urbano UNE, de la línea 8, se quedó dormido, perdió control de la unidad, y arrolló a un hombre que se encontraba descargando mercancías de un camión repartidor. Esto aconteció sobre la avenida Manuel Ojeda, en la colonia Villa de Ceris. Dicho accidente le costó la vida a Héctor, de 56 años, y por esto, Manuel, el chofer, dio a parar en prisión. Unas semanas antes ocurrió un evento similar, afortunadamente no se perdieron vidas. La unidad 122 del transporte UNE se encontraba circulando sobre la calle José Carmelo en la colonia Pimentel. El chofer de dicha unidad también se mostraba somnoliento, perdió el control de la unidad y se impactó contra un objeto que aún se desconoce. Esto llamó la atención de los vigilantes del transporte, usuarios del transporte que dan a conocer acerca de las problemáticas del transporte público, mismos que indicaron que los choferes de UNE son expuestos a largas jornadas de trabajo continuo, provocándoles cansancio y malestares, esto combinado con un bajo salario. Por todo esto, vemos choferes con mala actitud, prepotencia, cansancio y desesperación, con prisas para consumir alimentos o para ir al baño, necesidades tan básicas que son resueltas, entre comillas, de forma inmediata y apresurada. Los choferes en sus horarios deben cumplir con un determinado número de llegadas en un rango de tiempo, por esto, a veces van muy lento o rápido. Cuando son reportados ante la línea de reportes por no recoger a un pasajero, estos son regañados, a veces de forma prepotente, y la queja del chofer es la misma: los monitores son personas sentadas en oficinas, que no saben cómo es conducir un camión lleno de pasajeros. Debido a todos estos problemas, muchos hermosillenses prefieren moverse en Uber, InDriver, Didi, o de plano ahorrar unos 30.000 pesos y hacerse con un carro o de Pafa o Amlopafa, y por esto mismo las calles están tan congestionadas. Hay muchos conductores que no cuentan con una licencia ni con placas, sino con una ficha de registro y afiliación, no tienen seguro vehicular y muchos no pasaron por pruebas de conducción. Este tráfico y las prisas generan una histeria colectiva y la insensibilidad de las personas, que, al manejar a la defensiva, se anteponen sobre el resto y crean una auténtica jungla de aluminio, plásticos y caucho, en el que el que tiene el carro más grande tiene ventaja.
Los peatones, a pesar de estar como prioridad principal en la pirámide de la movilidad, han quedado rezagados, no hay banquetas, no hay cebras peatonales, los motociclistas y automovilistas, sobre todo los primeros, invaden las pocas banquetas que existen, los conductores apresuran a los peatones al cruzar las calles a pesar de tener total ventaja. Los ciclistas son constantemente insultados por los neófitos, las motocicletas invaden los pocos ciclocarriles, los autobuses y carros también los invaden e impiden que los ciclistas usen las ciclovías. Los automovilistas también dan vueltas prohibidas. De nuevo, todo esto ha traído decenas de muertos y heridos en accidentes. Cuando estés conduciendo, recuerda que el camión naranja de UNE tiene más prioridad que tú, está transportando a un chofer y a unos 10 a 60 pasajeros de forma simultánea, tienen paradas continuas y variaciones en velocidades, sé muy paciente con el peatón y el ciclista, ellos tienen más prioridad también. Este problema del transporte público no es exclusivo del actual gobierno estatal morenista, esto ha ocurrido desde hace varias administraciones como la del PRI y PAN pasadas, los partidos cambiaron, pero el problema sigue siendo el mismo. Mejor continúo con el video antes de que se me salga a lo basado y comience a funar a medio mundo. Los espanteja jajaja xd. El faldilludo. Durante la noche del 27 de septiembre del 2022, cayó una inmensa tormenta eléctrica sobre nuestra ciudad, provocando vientos de hasta 90 km por hora, misma que provocó inundaciones en varias partes. Uno de esos puntos era el crucero del Boulevard Solidaridad y Boulevard Luis Encinas. Sobre el lado sur del Boulevard Luis Encinas, pasando el distribuidor vial de poniente a oriente, había un gran encharcamiento que detuvo el tráfico, esto después provocó la histeria y prisa de varios conductores. Entre ellos se encontraba un sujeto, este apresuró al vehículo que estaba al frente, una Chevrolet Tahoe 99 a 2006, que era conducida por una pareja, la mujer, copiloto, respondía a los reclamos del hombre antes mencionado, entre las respuestas retaba al sujeto a intentar cruzar si es que podía, intentando también explicar que no se podían mover del lugar debido a la profundidad del estancamiento, algo obvio si vemos el video. Luego, cuando el sujeto se regresaba a su vehículo, reclamaba en voz baja. La copiloto entonces le dijo la hoy famosa frase: pinche vato faldilludo. Veamos esto en video. ¿Y tú qué opinas? Jajajaja XD. Seguimos. Burger King se fue. Recordamos la pandemia del 2020, todos la vivimos, algunos nos enfermamos, otros perdimos familiares, todos, enteramente todos sufrimos esto. Las empresas también sufrieron el cierre de sus establecimientos. En febrero del 2022, Burger King cerró algunos establecimientos a nivel nacional, en Hermosillo cerró todos sus locales, ¿los recuerdas? Estaban en Plaza Sendero, Colosio y Solidaridad y Vado del Río y por el Morelos. Burger King no dio mayor explicación que decir que era una reestructuración y estrategia económica para enfrentar la pandemia. Esto mismo ocurrió no solamente en México, sino también en su país de origen, Estados Unidos. El único establecimiento de Burger King en Hermosillo es el de la central camionera, es de menor tamaño que los que ya fueron cerrados, pero vende muy bien. Bajamos un escaño más. Llueve y se va el agua. ¿Te has dado cuenta de que, después de una tormenta eléctrica, se va el servicio de agua? Ocurre la mayoría del tiempo, las fuertes tormentas que azotan nuestra ciudad provocan fallos en el suministro de energía eléctrica, debido a que los sistemas de captación de agua potable están conectados a la red de CFE, y cuando esta falla también falla los sistemas del agua, después la población se queda sin el suministro de agua potable. Observa bien, algún día después de llover, se va a ir el agua jajaja xd.
Grúa y la Torre de Hermosillo. Junio de 2022, época de tormentas. La Torre de Hermosillo es el edificio de más de 10 pisos más famoso de la ciudad, novedoso en los 90s por el envolvente de cristal reflejante, asemejando a los rascacielos de Nueva York o Chicago. El edificio se ubica sobre el Boulevard Quino. Esta zona ha tenido un buen desarrollo en la construcción de vivienda vertical y de centros comerciales. Justo al frente podremos encontrar la torre de departamentos Ámbar, que es ahora la edificación más alta de la ciudad. Era la tarde del 28 de junio del año mencionado, se acercaba una tormenta a nuestra ciudad, los vientos eran fuertes, la torre Ámbar estaba en pañales, se realizaban trabajos estructurales y se podía apreciar la grúa torre moviendo múltiples metros cúbicos de colado de concreto. Entonces, los vientos de dicha tormenta provocaron que la grúa torre girara en múltiples ocasiones. El movimiento fue tal que la grúa dio un giro de 360 grados. Mira, ahí va. ¡Ah, la verga! ¡Métele al freno, puto! ¡William! ¡La verga! Como vimos, dicho giro casi provoca un impacto contra la Torre de Hermosillo, mismo que, de haber ocurrido, hubiera provocado daños en el envolvente del edificio, y quizá incluso dejado heridos. Afortunadamente esto no ocurrió, y es obvio que no ocurriría tan fácil. Es necesario que cuando se instale una grúa torre, se haga en base a ciertos cálculos que impidan daños al girar, al subir o al bajar. Por lo tanto, era necesario que la distancia entre el brazo de la grúa y el edificio fuera suficiente. Gasolineras Windstar y 76. En varias partes de nuestra ciudad, se encontraron varios espectaculares y grafitis en los que se exhibe a las gasolineras Windstar y 76, en estos se les exhibe por un supuesto robo a la hora de despachar gasolina. Desde hace algunos años los usuarios denunciaron una manipulación en las bombas de ambas marcas, esto porque la gasolina duraba menos, o inclusive haciendo la prueba del litro. Dicha funa llegó hasta la mañanera de AMLO. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que la gasolina de Windstar era de las más caras del país. En Hermosillo se denunció un robo de hasta el 10% de cada recarga. Imagínate pagar por 100 litros de gasolina y que te roben 10, no mames, jajaja xddddd. Tandeos. Un tema polémico para los hermosillenses de antaño. María Dolores del Río fue la alcaldesa de Hermosillo de 2003 a 2006 por el PAN, era el año 2005, y el ayuntamiento tomó la decisión de realizar tandeos, es decir, racionar el suministro de agua según la zona de la ciudad. Tanto en las zonas norte y sur de la ciudad, el suministro era de 8 horas, pero hubo ocasiones en las que el suministro era de apenas 4 horas, en donde no existieron afectaciones fue en la zona del parque industrial. En estos tandeos se buscaba que los hermosillenses realizaran cualquier actividad que requiriera agua durante estas horas, así como realizar el almacenamiento del líquido vital. Esto provocó una histeria colectiva, era usual ver compras de pánico de tinacos, garrafones y cubetas. Lo mismo provocó la indignación de la sociedad, mismos que recuerdan, aún el día de hoy, con enojo esta situación. Si bien, se dice que ya no ocurren, varios internautas afirman que los tandeos continuaron durante la administración de Célida López y en la actual del Toño Astiazarán. ¿Te tocó presenciar y vivir estos eventos? A mí sí, no mamen, váyanse a la... ¡No mames otra vez! ¡A la verga! ¿Tú qué opinas? Descubrieron al ex de Lupita Villalobos. En lo personal, no soy muy fan de los llamados influencers, tampoco de los de Hermosillo, es más, la verdad no los conozco, les recomiendo más ver el clip en el que Lupita Villalobos habla sobre esto, pero aquí les va mi aportación. Lupita Villalobos es una TikToker y youtuber nacida en nuestra ciudad. En su canal de YouTube y su cuenta de TikTok sube videoblogs en los que cuenta algunas anécdotas y experiencias.
Lupita también, junto a Cash Quesada, tienen el podcast llamado Las Alucines, en este también cuentan anécdotas. En un episodio, Lupita narró cómo pagó 1000 pesos a una mujer en Bahía de Quino para fotografiar a su exmarido debido a que una foto de una chancla le generó sospechas, y después, en TikTok, narró cómo una de sus amigas atrapó a su ex esposo engañándola en su propio vehículo. Contó que su amiga fotografió a su ex esposo y a su amante a bordo de un Nissan March blanco, mismo que estaba estacionado sobre la esquina de la calle 5 de Mayo y Avenida Veracruz, detrás del Parque La Ruina. Después de la publicación del podcast, varios seguidores marcaron en Google Maps la ubicación exacta en donde ocurrió el engaño como una atracción turística. Dejaré esta y otras ubicaciones en la descripción para que las explores. ¿Tú qué opinas? A mí la verdad me da bastante gracia por la habilidad para rastrear a su ex a raíz de dicha infidelidad, jajaja xd. Bajemos un escaño más. K-popers de catedral. A ver, aprovecho este lugar para hacer una corrección. Esta es la catedral, esta es la Plaza Zaragoza. Bueno, da igual, llámenle como se les dé la gana, todos ubicamos el lugar y le llamamos catedral. La Plaza Zaragoza es una plaza pública que alberga un kiosco en su centro. Al poniente se ubica la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, sede de la Arquidiócesis de Hermosillo. Al oriente-norte se encuentra el edificio del Ayuntamiento de Hermosillo, sede del Ayuntamiento y también del Cabildo. Al oriente-sur se encuentra el Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, sede del gobierno estatal. Esta plaza es sobre todo el más famoso lugar de esparcimiento para los hermosillenses. Los domingos, las familias padres e hijos vienen a caminar, asisten a misa, pasear en bicicleta o patines, pasear en el trenecito o el trolebús, o tomar el tour a la casa de los duendes. Otros presencian los shows de payaso y de breakdance, o como olvidar cuando Luis R. con chicles el Tracas anduvo por la plaza. ¿Recuerdas a los stars de catedral? Jajaja pinche cringe. En la plaza también podemos ver a varios jóvenes realizando coreografías de K-pop. Si te acercas, escucharás canciones de Blackpink, Red Velvet, Stray Kids, 2NE1, Girls' Generation, BTS, etc., y verás a estos jóvenes bailando sus canciones. Los K-popers, mal llamados otakus, se reúnen para pasar el rato bailando, o incluso para ensayar. Y los ensayos le funcionaron al grupo Chweneri, pues participaron en el concurso 7-Land, subieron un clip a TikTok en el que debían mostrar un establecimiento de 7-Eleven y 4 Coca-Cola Cababe, bailaron frente al 7-Eleven del Jardín Juárez, el concurso lo ganaron y fueron premiados con un viaje a Corea del Sur. ¿Y tú, los has visto bailar? ¿Tú qué haces cuando vas a KT? El Nata no es feliz. Natanael Cano es indudablemente la persona más influyente de nuestra ciudad. Como él dice, la rompió, llegó al reconocimiento mundial, llegando a programas del extranjero como el conocido show de Jimmy Kimmel de Estados Unidos. Las canciones de Natanael Cano son muy reconocidas, las escuchan personas que ni siquiera hablan español. Esto mismo ha hecho que el Nata también tenga mucho dinero y fama. Si bien el Nata ha dicho que el dinero da felicidad, también es verdad que antes ha dicho que sufre de depresión, al punto también de llegar al hospital. Quizá por esto mismo a veces se le puede ver un poco desanimado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el dinero sí da la felicidad? ¿A ti también te gusta la música del Nata? ¿Cuál es tu canción favorita? Alemán. En abril del 2023 circuló un video en el que se mostraba al rapero alemán grabando un videoclip en el santuario guadalupano de nuestra ciudad. En el video se le aprecia vistiendo una casulla morada, haciendo movimientos de DJ sobre el altar principal, bailando, y repartiendo cigarros de marihuana como si fueran hostias consagradas. Dicho material causó la indignación de los feligreses hermosillenses y mexicanos, esto pues puede ser una clara mofa tanto al sacerdote, así como una profanación al templo y en sí mismo el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Comenzada la polémica, el párroco Luis Armando explicó que autorizó la grabación de un videoclip en el santuario, pero no con estos tintes. Esto pues se le explicó que el video y la canción fomentaban un mensaje positivo para la juventud. También en el mismo video pidió perdón a la feligresía. A pesar de la explicación, los feligreses no se sintieron satisfechos, pues parecía que más bien justificaba tal acción, malinterpretando las palabras del mismo Papa Francisco.
Días después, la Arquidiócesis de Hermosillo publicó un comunicado a nombre del arzobispo de Hermosillo don Ruy Rendón y del presbiterio de la ciudad. En el mismo reconoce la imprudencia en el actuar del rapero, y llamando también a celebrar misas como desagravio. Tiempo después el rapero también pidió disculpas por lo sucedido. Tumbas extrañas. Los panteones de Hermosillo guardan muchísima historia, y también albergan tumbas muy extrañas. ¿Cuál de estas te parece más extraña? Hotel San Alberto. El San Alberto es un hotel ubicado en el centro de nuestra ciudad, a un costado del edificio Cremi, del edificio Sonora, de las oficinas federales y del Banco de México. Comenzó su construcción en el año de 1946. Desde su inauguración, nunca fue remodelado en su ornamentación o en sus fachadas, solamente ha sido repintado y sigue recibiendo a turistas, sobre todo a solicitantes de visa. Esto pues, geográficamente, Hermosillo es la ciudad que tiene un consulado americano más cercana para la gente de estados como Sinaloa, Durango, Nayarit o Colima. Es sorprendente cómo se ha mantenido en pie por tantos años. Este hotel no tiene una fama de ser un inmueble aterrador. Sin embargo, en tiempos de pandemia, la página de investigaciones llamada Leyendas Urbanas Hermosillo realizó una exploración al interior del edificio, exploraron varias habitaciones de servicio, realizaron también varias psicofonías en las que se pueden notar ciertas palabras. Te recomiendo ver el clip completo, a continuación un fragmento. ¿Puedes pasar por enfrente de nosotros, José? ¿Y a ti, no te provoca sentimientos extraños? Como si fuera un lugar misterioso, atrapado en el tiempo, y que se niega a morir o renovarse. ¿Tú qué opinas? Bajemos más. República de Sonora. Un capítulo poco conocido de la historia de nuestro estado. En varias ocasiones, varias personas intentaron independizar a nuestro estado y sacarlo de la federación. A mediados del siglo XIX, el filibustero estadounidense William Walker junto a un ejército, se movilizó desde Ensenada hacia Sonora. Tiempo después se regresaron a Ensenada pues no pudieron controlar Sonora. En Ensenada proclamó la República de Sonora, que territorialmente comprendía de los actuales territorios de Baja California Sur y Sonora. Esto lo hizo pues afirmaba que el gobierno de la República desatendía Sonora, y una administración sonorense independiente sería mejor manejadora de recursos. Pero este cuentito cayó luego de que Walker estableció al Código Civil del Estado estadounidense de Luisiana para el de Sonora. Después, Walker y sus hombres se entregaron a autoridades estadounidenses en Colorado, Estados Unidos. La República desapareció y continuó siendo un estado independiente de la República. ¿Qué opinas? ¿Te imaginas si Sonora fuera un país independiente y no un estado? Cuevas de la Sauceda. El Parque de la Sauceda se encuentra sobre las faldas del Cerro de la Cementera. En dicho cerro podremos encontrar algunas cuevas naturales. La leyenda que gira en torno a este lugar narra acerca de un fantasma que protege un tesoro dentro de una de las cuevas. Un día, un ladrón decidió quedarse en esta cueva para robar a exploradores y curiosos. Este asaltaba a cualquiera que se acercase, robando joyas, dinero y demás pertenencias. Escondiéndose de la autoridad permaneció en la cueva hasta el punto de morir. El cuerpo del ladrón fue rescatado, y conociendo su historia, muchos emprendieron una búsqueda del tesoro que se encontraba adentro. Los exploradores que se emprendían en la búsqueda de este tesoro no regresaron, intentaron de varias formas ingresar y asegurar su regreso, pero jamás regresaron. Algunos escuchaban gritos que impedían el ingreso de las personas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de la avaricia del ladrón y la de los fervorosos? Cervecerías clausuradas.
Oye, ¿cuál es el peor lugar para salir aquí en Hermosillo? La 19. ¿Por qué crees? Porque siempre hay gente muy naca, entonces como que no es mi ambiente. ¿Cuál es el peor lugar para salir aquí en Hermosillo? Ahorita en la actualidad la 22, porque está bien naca. Peor lugar para salir aquí en Hermosillo. La Chila. Oye, ¿cuál es el peor lugar para salir aquí en Hermosillo? La Chila. Oye, ¿cuál es el peor lugar para salir aquí en Hermosillo? La neta, güey, la Chila. La verdad no entiendo cómo los comensales de las cervecerías de Hermosillo se sienten con el derecho de llamar nacos a las demás personas. De verdad, ¿por qué? ¿Qué delirio de poder les es provocado por ir a estos lugares? Váyanse mucho a la... En Hermosillo hay varios establecimientos de comida y bebida, las cervecerías. Algunas han sido clausuradas por incumplir en varios reglamentos o por eventos que se han tornado sangrientos. El 22 de febrero del 2023, se presentó una riña en la cervecería 19 de Plaza Andenes. Los meseros del establecimiento golpearon a un hombre en estado de ebriedad hasta la muerte. Tras el homicidio, el establecimiento fue clausurado, también porque la cervecería operaba a las 3 de la mañana, cuando la licencia les permitía abrir hasta las 2 de la mañana. Otras cervecerías han sido suspendidas de forma temporal por incumplimiento y corrupción, por ejemplo, A Estribor operaba con documentos vencidos, falta de detectores de humo, falta de señalización, y por permitir el acceso a menores de edad. La Chila también por no contar con programas de protección civil en caso de siniestros, y también por permitir la entrada de menores. La Barra Morelos fue clausurada por no contar con seguro, y también el cableado eléctrico estaba expuesto en las bodegas. La 22 ha sido suspendida por no retirar a personas violentas, por riñas y venta de alcohol e ingreso a menores de edad. Tacos Amber fue clausurado porque el dueño no era el dueño jajaja xd, las salidas de emergencia estaban tapadas con cajas de cerveza, y no había equipos ni capacitación para emergencias. No mamen, yo los hubiera clausurado por lo malísimos que eran los pinches tacos de carne asada, pinche tortilla amarilla dura de Walmart, y un pliego de carne asada que más que filete era una radiografía, y lo peor es que estaba caro, pinche coraje que tengo desde la última vez que fui a la bestia. Imagina qué hubiera ocurrido en caso de incendios en estos lugares. ¿Tú qué opinas? ¿Frecuentas las cervecerías? ¿No sabes con quién te metes pa? Sushi tóxico. A la hora de comer mariscos, hay que ser cuidadosos, y devolver el platillo si notamos algo raro con la textura, forma y olor del alimento. Esto puede evitar una intoxicación. Esto es un problema si no vemos el marisco en su forma natural, o a la hora de ser cocinado. El 5 de abril del 2014, los medios de comunicación de Hermosillo dieron a conocer acerca de la intoxicación de 36 personas, que, coincidentemente, consumieron alimentos de la cadena Que Rollo Sushi. Tiempo antes se reportó la intoxicación de 194 personas. Ante la problemática, se llevó a cabo una investigación, en la cual se llegó a la suspensión. Los motivos de suspensión procedieron porque no existía control de temperatura en cámara de congelación de los alimentos y mal funcionamiento de esta. Carecían de manuales adecuados para la preparación de alimentos y se detectó contaminación cruzada en mesas de preparación del sushi. Todo esto en el contexto hermosillense, el calor veraniego en pleno julio, y una complicación en el manejo y conservación de alimentos, pero esta no fue la mayor razón, sino que el sushi presentaba materia fecal. 4 años después, el 2 de septiembre del 2018, ocurrió lo mismo en un establecimiento de Que Rollo Sushi, específicamente en el ubicado entre BLBD Luis Encinas y Avenida Olivares. 5 personas resultaron intoxicadas. Una de estas personas era un pequeño de nombre Juan Pablo, quien también padece cáncer. En aquel entonces era un bebé. Debido a la enfermedad que padece, no puede consumir alimentos como mariscos o comida rápida. La madre de Juan Pablo también resultó intoxicada por los alimentos. Juan Pablo no comió, solamente tocó los alimentos con la mano, pero debido a que la comida contenía la bacteria Salmonella, esto fue suficiente para infectar al pequeño. Este establecimiento ya ha sido funado por la calidad de la comida, algunos diciendo que les ha caído mal. Servicio al cliente.
Los norteños tenemos la mala fama de hablar golpeado y casi gritando, pero nuestra ciudad se ha caracterizado por el pésimo servicio al cliente que proveen ciertos negocios. Varios internautas de otras partes del país han afirmado que el servicio al cliente de Hermosillo es pésimo, pues quienes se encargan de este han sido déspotas y prepotentes, ya sea por las carotas que ponen los trabajadores, o por ignorar a las personas, pero pasa mucho al ir a restaurantes y ser atendidos por meseros, algunos exigiendo las propinas y dando un mal servicio a propósito, tomando órdenes como si fueran ataques personales. De ir a Aquino la semana pasada, güey, y fuimos a un restaurante. Te lo juro, güey, que yo llegué, me senté y le dije a la señorita, ¿qué tienes de tomar? No, pues limonada, Squirt, tráeme un Squirt, por favor. Pero por favor, tráemela ya, güey. ¿Por qué? Pues porque la neta tengo mucha sed, o sea, iba bien seco, güey. Es lo último que llevó, güey. Sí. Te lo juro, parece que, o sea, te lo juro que no sé si lo sintió como tráeme la suave al final o qué show, pero no la llevó. Ya que hablamos de qué rollo Sushi, recuerdo el mal servicio que me dieron en su sucursal de Periférico Norte, negándose a regalarme un contenedor para guardar mi comida restante. Los cabrones de a huevo querían guardar la comida por ellos mismos en lugar de dejarme guardarla. Obviamente no voy a confiar en unos cabrones que no tomaban la orden y hacían caras. Bajemos más en el pinche iceberg. La falla de San Andrés en el vado del río. Varios hemos escuchado que la falla de San Andrés pasa por la presa. Tal afirmación es cierta y falsa. Es cierta porque, verán, la falla de San Andrés realmente no es una línea singular de una falla geológica que provoca sismos y movimientos telúricos, más bien, es un sistema de múltiples fallas y placas tectónicas que se ubican sobre las placas norteamericana y del Pacífico. Nuestra ciudad está cerca de la costa del Mar de Cortés del Golfo de California, debajo de este se ubica la falla. Algunos geólogos han encontrado varias fallas menores en Sonora, y se cuenta de una ubicada en el mismo lugar en el que se encuentra el vertedero. Esto no está confirmado de forma oficial. Tampoco tienen nada que ver con la falla Las Grietas encontradas cerca de la costa de Hermosillo. Lo que sí es verdad es que Hermosillo está ubicado sobre una zona sísmica. Eso sí, es importante pensar en qué ocurrirá si un terremoto ocurre en nuestra ciudad. Realmente no estamos preparados. Corrupción en la Unison. El alma mater de la mayoría de los profesionistas hermosillenses se ha visto envuelta en varios escándalos. Hablaremos de un par más adelante. Uno de estos es muy reciente. La actual rectora ha estado en este cargo desde 2021, y es la primera mujer en tener este cargo. El periodista Demian Duarte expuso el supuesto sueldo de la rectora en una de las mañaneras de Claudia Sheinbaum, puntualizando que tiene un sueldo mayor al de la presidenta y el gobernador Alfonso Durazo. Anteriormente, el gobernador ha mencionado la existencia de supuestos grupos de poder en la Unison, esto al mismo tiempo en el que se exigía un cambio a la Ley 4 decretada por Manlio Fabio Beltrones. Algunos aseguran que se reemplazó la Ley Beltrones por la Ley Tadei, esto debido a que los secretarios de Educación y de Gobierno son cercanos al delegado del Bienestar en Sonora Luis Tadei, siendo los primeros dos miembros del STAUS. Lo que no se niega es un presunto elitismo que existe desde los 90s, pero tal parece que esto continuará. ¿Tú qué opinas? Cortinas de humo. El 22 de junio de 2024, varios medios reportaron la noticia de que una perrita de nombre Chenel habría fallecido por negligencia veterinaria. Gilberto, un ciudadano hermosillense, llevó a su perrita Chenel a la veterinaria Animal Kids para una limpieza dental, pero, debido a que pasaron varias horas sin obtener respuesta de parte de la veterinaria, Gilberto acudió a la veterinaria, siendo informado de la muerte de su mascota. Tras una necropsia se confirmó la negligencia por parte de la veterinaria, pues se determinó un traumatismo provocado por una caída no mayor a 60 centímetros. Bueno, dicha noticia es triste, pero ¿saben qué es más triste? Que mientras los medios de comunicación cubrían esta noticia de forma celosa y buscando exclusivas, la sociedad sonorense sufría por un tema que en verdad es más importante y debería ser más relevante para nuestro estado: la violencia y el secuestro. ¿Qué va a pasar? Ande. Esos son balazos, raza, ¿eh? Oiga, vaya.
Los pelones, viejones. Buenas tardes a toda la gente del estado de Sonora, así como a las corporaciones gubernamentales. El 25 de junio se emitió una ficha por la desaparición de 2 hermanos, mismos que desaparecieron después de visitar su rancho en Caborca. La ficha fue compartida rápidamente por grupos de búsqueda de personas desaparecidas y por los internautas, sin embargo, destacó la prioridad que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado y medios de comunicación como Proyecto Puente le dieron a la noticia de la perrita Chanel sobre la desaparición de los 2 hermanos. Los internautas dieron nota de esto y respondían a las publicaciones de la Fiscalía y de Proyecto Puente preguntando acerca de la cobertura sobre esta desaparición, así como sobre las balaceras y demás desapariciones. Por esto mismo, se acusó a los medios de comunicación de usar la tragedia de Chanel como cortina de humo para tapar sucesos más importantes como los que mencioné antes. Algunos de forma sarcástica pedían que, ante el asesinato de un funcionario municipal de Cajeme, abrieran una carpeta de investigación y realizaran una investigación audaz como la del caso de Chanel. Durante estos días de junio también ocurrió un atropellamiento por el Boulevard Navarrete, mismo que tampoco tuvo tanta difusión. Seamos realistas y contundentes, la vida humana vale más que la vida animal, y es indignante que se le dé más difusión a la muerte de una mascota que a la de un ser humano. ¿Cuántas personas siguen hoy en día sin justicia? Hospital María Auxiliadora. La Casa María Auxiliadora fue un sanatorio propiedad de la iglesia en Hermosillo, fungió como hospital, dispensario, escuela e internado para niños. La leyenda narra que, durante el año 2011, algunos jóvenes realizaron un retiro en este lugar, algunos jóvenes sintieron escalofríos al ingresar al lugar, y durante la noche se escuchaban golpes en paredes, y en partes como la cocina, algunos narran que escucharon ruidos de bebés y niños corriendo mientras todos dormían, así como carcajadas y llantos. Por lo mismo, los jóvenes buscaron a sus coordinadores adultos, pero estos no se encontraban. Algunos vecinos narran que se escuchan ruidos raros en el lugar, mientras otros, con hijos, narran que sus hijos también experimentaron cosas extrañas al estar en el lugar. Por otra parte, muchos hermosillenses narran eventos que les generan nostalgia, desde el hecho de haber nacido aquí hasta el haber crecido o vivir varias misas con las religiosas encargadas del lugar. En el archivo histórico de la arquidiócesis se narra que se vivió en la casa, nacimientos, misas, primeras comuniones, juegos y tiempos de oración. Sexta parte. Bombardeos del 29. Con información de Hermosillo era así. Era el año de 1929, ocurría una rebelión contra el gobierno de Plutarco Elías Calles a lo largo del territorio mexicano. El gobernador de Coahuila desconoció al gobierno de Calles, también el de Sonora llamó a rebelión, esto debido a que estaban en contra del llamado maximato, en el cual Elías Calles imponía a Emilio Portes Gil como sucesor presidencial. Entonces, el gobernador de Sonora Fausto Zopete junto a José Vasconcelos y José Gonzalo Escobar, elaboraron el Plan de Hermosillo. Plutarco Elías Calles había sido nombrado secretario de Defensa y Marina. Los insurgentes se dirigieron del estado de Sinaloa hacia Sonora, y fueron recibidos por el gobernador. Ante esto, se ordenó un ataque aéreo contra las fuerzas insurgentes que se encontraban en Hermosillo. La mañana del domingo 28 de abril de 1929, los habitantes de Hermosillo se despertaron inquietos ya que muy temprano había llegado un convoy del ferrocarril con tropas y soldados escobaristas heridos y derrotados, y porque las autoridades civiles y militares no se encontraban en la ciudad y se rumoraba ya habían huido a los Estados Unidos en calidad de refugiados políticos. Solo se veían oficiales y soldados abandonados a su suerte. Muchos de ellos ignoraban que los habían dejado al garete. Las personas pudientes habían buscado refugio, unos a La Manga, otros a Villa de Cerizo en ranchos circunvecinos.
El día anterior, las autoridades civiles habían recibido un telegrama fechado en Nogales firmado por el gobernador provisional Jesús Gelizárraga, pues el gobernador titular Fausto Topete también había pedido licencia para ocuparse de la rebelión, en el que les decía que se hicieran cargo de todos los servicios de la ciudad y que en caso necesario podrían contar con las garantías que su gobierno les daría. La gente temía las represalias que el gobierno federal pudiera emprender en contra de la población, dado que aquí se había promulgado el Plan de Hermosillo y las noticias hablaban de que el ejército federal ya estaba en las puertas de la ciudad. En ese ambiente de incertidumbre y desolación, a eso de las 8:50 de la mañana, un soldado rebelde que se encontraba en la estación del ferrocarril, localizada en las calles Juárez y Ferrocarril, Boulevard Luis Encinas, alertó a sus compañeros de la presencia de 3 aviones federales volando sobre el Cerro de la Campana. Eran el Corsario, el Bristol Beauregard y el Stinson SM de la segunda escuadrilla, al mando del piloto Pablo Cidar. Fue entonces que un artillero que tenía un cañón sobre una plataforma comenzó a disparar sobre los aviones y se inició el combate. La confusión que se produjo fue terrible. Todo el mundo huía. Algunos soldados disparaban ametralladoras contra los atacantes, y otros, la mayoría que se encontraba en los techos de los vagones, saltaban, abandonando rifles y cartucheras y huyendo, buscando refugio en las casas vecinas. Las casas vecinas de la estación fueron materialmente invadidas por soldados que buscaban de amparo. Un grupo de 40 o 50 niños que, en vez de asistir a la función de cine dominical, a donde creían sus padres que habían ido, fue sorprendido en la estación. Los niños corrieron por la calle Juárez hacia el sur mientras un avión rojo los seguía con sus disparos. Desde una esquina del cuartel del 14, localizado en las calles Yucatán, Colosio Igual y Guerrero, un soldado abrazado a un poste hacía fuego a los aviones con una pistola 45 y al verlo uno de los aviadores, creyendo que había tropa en el cuartel, lanzó varias bombas sobre el edificio. En la esquina que hoy forman las calles Iturbide y el Boulevard Luis Encinas, un militar hacía fuego con una ametralladora, respondiéndole a uno de los aviadores con su arma de tiro rápido y 2 bombas, cayendo una de ellas en el molino harinero El Hermosillense, y otra que no explotó frente al mismo edificio. Desde la esquina de las calles Yucatán, Colosio y Rosales, un teniente hacía fuego con una ametralladora, originando que uno de los pilotos le dirigiera el fuego de su ametralladora automática. Hubo otros individuos que, en varios puntos de la zona aledaña a la estación del ferrocarril, hicieron fuego a los aviones. Antes del bombardeo, la mayoría de los altos jefes de la rebelión ya habían cruzado la frontera para ponerse a salvo, excepto el general Román Yocupicio que con su cuerpo se dirigió al centro del estado y se rindió en el pueblo de Tonichi, pidiendo garantías para sus hombres a fin de que pudieran volver a sus hogares. El general Roberto Cruz y el gobernador general Fausto Topete Almada que, según se dijo, presenciaron la incursión de los aeroplanos atacantes y después de las 13 horas, salieron en automóvil rumbo a Nogales, Arizona. Hermosillo, pues, fue una ciudad que atestiguó algunos de los primeros bombardeos aéreos no solo de México, sino del mundo. ¿Conocías esta historia? Terrenos detrás de Sam's Club del Río. A los costados de todo el bulevar del Paseo del Río se encuentran varios terrenos baldíos, al pasar los años han sido adquiridos o usados para la construcción de torres de oficinas, plazas comerciales, tiendas, etc. Detrás del Sam's Club del Vado del Río, se ubica un terreno de unos 31.000 metros cuadrados, un terreno baldío algo grande y aprovechable, sin embargo, a pesar de su gran tamaño y tan excelente ubicación, no ha sido utilizado, ni siquiera han usado una pequeña porción, eso sí, podemos ver estructuras como bardas y zapatas aisladas, pero nada más. Ante esto, han surgido varias teorías, como la que cuenta que este terreno no ha sido usado debido a la presencia de materiales radioactivos. En 1984, ocurrió un accidente por contaminación con cobalto 60 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicho accidente ocurrió luego de la compra ilegal de equipo médico de radioterapia. Dicho equipo fue desechado y adquirido por una fundidora, misma que elaboró varillas que estaban contaminadas con gránulos de cobalto. Estas varillas fueron distribuidas en el norte del país, especialmente en Chihuahua y en Estados Unidos.
Dichas varillas, se cuenta, llegaron a nuestra ciudad, y comenzaron a ser usadas en la cimentación de alguna construcción en este terreno. Tras darse la noticia de que esta varilla estaba contaminada, se detuvo la construcción, y desde entonces no se ha edificado nada. Sociedades y grupos de alumnos de la Unison. Como dije antes, hablaríamos de otros dos eventos que envuelven a nuestra alma mater sonsorense. Esta parte está en presuntos, pues, en cuanto a los dos casos que vamos a exponer, no existen denuncias ante derechos universitarios, ni ante alguna agencia o fiscalía local o federal. En la Universidad de Sonora, hay varias sociedades de alumnos en varios departamentos. Una de estas es la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses ADEUS. Por respeto a ambas partes no mencionaremos los nombres, pero sí del cargo que ejercen. La página de Instagram Tendedero Unison Hermosillo se ha encargado de exponer a presuntos agresores de mujeres, tanto a maestros como a alumnos de la Unison. Entre estos alumnos destaca el secretario general de la ADEUS, denunciado por presunto acoso, violación y agresión. Narran eventos del 2020. Ante esta funa, el mismo secretario denunció a las dueñas de la página ante derechos universitarios. Después el tendedero recordó que dichas denuncias son anteriores al año 2020, pues hay algunas desde 2019, existen algunas de 2017 en las cuales se le acusa también de acoso en el grupo de arcoíris de una parroquia de nuestra ciudad cuando fungía como coordinador. Los hilos con capturas de mensajes pueden ser encontrados en X y en la página de Instagram que antes mencioné. Ante esto también hago un llamado serio, y es que, si has sido víctima de abuso o conoces a alguien que lo haya sido, es muy necesario denunciar ante las autoridades, obviamente, ¿verdad? ¿Pero por qué lo digo? Porque las funas públicas pueden dar resultado a una contrademanda en la que hay pruebas más que evidentes. Además, ayudará a nuestra sociedad enviando a los culpables a pagar por lo que hicieron. A mí me parece muy aterrador todo esto, y será peor si todo esto es verdad. ¿Qué clase de personas están a cargo de la imagen pública del alumnado? Aún no nos movemos del lugar, seguimos. La segunda funa es sobre las sociedades de alumnos de nuestra universidad, específicamente sobre el consejo estudiantil de estas. Entre octubre y noviembre del 2022, las sociedades de alumnos de la Unison acordaron la suspensión de la administración de la actual mesa. ¿Por qué ocurrió esto? Primeramente, porque desde meses antes existía una denuncia contra el tesorero de dicha administración. La presión del alumnado en general fue tal que se exigía la destitución de dicho elemento. La destitución llegó tarde, llegando incluso a hablarse acerca de un posible encubrimiento por parte de la mesa directiva. En agosto, el Sabius, que es la Sociedad de Alumnos de Biología, denunció un presunto encubrimiento y negligencia de parte de la presidenta del CESA, amenazando también con abandonar el consejo en caso de no destituir al presunto agresor. Tiempo después, los presidentes de las sociedades de alumnos denunciaron un presunto abuso de poder tras la constante toma de decisiones desde un comité ejecutivo. En un hilo de X se denuncia acerca de esto y una presunta falsificación de documentos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conocías acerca de estos sucesos? ¿Son útiles estas sociedades para el alumnado? Redimidos. En nuestra ciudad de Hermosillo, además de las parroquias y comunidades cristianas que todos conocemos, existen también algunos grupos evangélicos, en su mayoría formados por personas de muy buena voluntad, pero hay algunas comunidades que son más conocidas por lo malo que por lo bueno. Primero hablaremos sobre Redimidos. Redimidos es una congregación no denominacional que se originó en la ciudad de Hermosillo, y que existe también en las ciudades de Tijuana y CDMX. Ellos creen que el Espíritu Santo es una mujer, creen en el rapto secreto, y creen en varias cosas extrañas más como el que su líder, el pastor o apóstol Jonathan Mesa, será llevado al cielo antes que todos como Elías o la Virgen María. Los que fueron al Congreso, el apóstol dio una enseñanza super machine, en el cual dijo que él ya se iba a ir. No lo voy a explicar porque lo explicaron en el Congreso. El apóstol ya se va a ir. Va a ir cuerpo glorificado y no lo vamos a ver. Y nosotros vamos a saber que se fue. No se va a morir, se va a ir con Dios. Ya no lo vamos a tener con nosotros.
tenemos que estar ahí continuamente escuchando lo último que dice. Y esos libros que va a hacer él en la gran tribulación se van a esparcir por todo el mundo. Creen que este sujeto es una especie de ungido y que su venida fue profetizada en la mismísima Biblia. ¿Qué salvación? La salvación que está preparada ¿para cuándo? Para los tiempos postreros. Ese no es Jesucristo. Todos somos salvadores, pero iba a haber una persona que iba a florecer esa salvación. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo. Para los que dicen, pues ese es Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu de Cristo va a estar indicando que Él mismo iba a estar? O sea, el Espíritu de Cristo estaba indicando que Él mismo. Es absurdo. El Espíritu de Cristo estaba indicando qué persona iba a ser la que terminara esta salvación que Él no floreció. Todos somos salvadores, así como dice Judas, a otros salvar. Y claro que sí, Él es el Salvador de estos tiempos y tienes que aceptar al Salvador de estos tiempos. ¿Por qué? Si no estás con el Salvador, ¿y qué es el Salvador? Es Dios literalmente a través de un hombre. Si no estás con ese hombre, no estás con Dios. Entonces, si no estás con el Salvador, fácil, te mueres y te vas al infierno. En varios vídeos se les puede ver haciendo varias payasadas, como cuando se postraron ante el apóstol, o el himno de redimidos jajajaja xd. No importa, no, es septiembre. Y nos vamos a humillar, vamos a postrar, y ahí está. O cuando hablaban en lenguas angelicales. Curiosamente, se les puede ver siendo muy insistentes, pidiendo dinero para sostener el ministerio o para recibir bendiciones. Los grupos evangélicos de Hermosillo le hacen el feo a esta congregación por el credo que profesan, esto porque también han estado envueltos en varios escándalos peores. Séptimo puesto. Tumba de Carlitos. Era el inicio del año 1940, eran épocas navideñas, los niños ya habían abierto sus juguetes de Navidad, y Carlitos, de 11 años, estrenaba sus nuevos patines. Carlitos y su familia se encontraban a las afueras del mercado municipal, entonces, mientras este niño jugaba, tropezó y se golpeó la cabeza. El pequeño desafortunadamente falleció en este instante. La noticia del fallecimiento circuló por nuestra ciudad. Su escuela primaria le realizó homenajes. Desde entonces, varias familias visitan su tumba ubicada en el Panteón San Agustín, pues comenzó a propagarse el rumor de que el niño intercedía para la realización de algún milagro, sobre todo para curar a niños enfermos o heridos. No hay un registro oficial sobre estos milagros, y la iglesia tampoco ha confirmado o negado la autenticidad de estos. ¿Tú qué opinas? ¿Conocías esta historia? Secundarias de Hermosillo, puntos de narcomenudeo. A lo largo de toda nuestra ciudad hay varias escuelas secundarias, a las cuales acuden adolescentes de 12 a 15 años, como sabemos, son enumeradas según su fundación y su fin, hay secundarias técnicas y generales. La información que estoy a punto de mostrar no es actual, pero sí es de hace años. Las siguientes secundarias: 24, 37, 72, 60, 9, Juan Escutía, la 7, la 11, la 14 y la 6, han sido testigos de múltiples operaciones policiales, la Operación Mochila, en las cuales a varios estudiantes les encontraron drogas como marihuana, píldoras o inyectables. Además de esto se les ha encontrado armas blancas como cuchillos, navajas e incluso machetes. Algunos de estos estudiantes fueron atrapados con envoltorios, mismos que estaban sellados, dando la apariencia de que estaban por ser vendidos. Este es un problema que tiene ya varios años y que no ha sido resuelto. Sorprende la omisión de las autoridades educativas, de los padres de familia, y el cinismo de estos alumnos. Es increíble cómo los grupos del crimen organizado tienen también un mercado menor de edad, y especialmente en las secundarias. Otra epidemia similar es la de los vapeadores, su venta será ilegal muy próximamente, pero desde ya hace tiempo su venta se ve ligada a grupos del crimen organizado. ¿Tú qué opinas? ¿Conocías acerca de estos sucesos? La familia que se quiso adueñar de Sonora.
¿No les pasa que escuchas el apellido de alguna persona, y esto los haga acordarse de alguna familia de mucho dinero? Hablemos sobre la familia Tadei, una familia cuyos miembros tienen diversos cargos públicos a nivel estatal o federal. Jorge es el mayor, este señor que se estremeció al ver a AMLO es el delegado del bienestar en Sonora. Su hijo Pablo es el director de Litio MX. Su sobrino Jorge es el encargado de nóminas de becas y crédito educativo de nuestro estado. Su hijo Jorge es director de la CONAMP. Guadalupe Tadei, su prima hermana, es presidenta del INE. Son varios los puestos ocupados por esta familia. No podemos negar aún que no tengan conocimientos en las áreas que dirigen, pero no son los únicos, por esto resalta un posible nepotismo por parte de Jorge y su familia, por cierto, muy cercana al expresidente AMLO. Lo irónico de todo este asunto es que ellos son de Morena y apoyaron la reforma al Poder Judicial, acusando a otros partidos políticos y a otros políticos de nepotismo, y al mismo Poder Judicial también. Hago la pregunta, ¿son estos distintos? Porque parece más de lo mismo, es un balazo en el pie. ¿Tú qué opinas? Túneles de la primaria Leona Vicario. La escuela primaria Leona Vicario es el colegio más antiguo de nuestra ciudad. Comenzó en el año 1910 como una escuela exclusiva para niñas. Narran varios escritos sobre la primaria, que se han encontrado restos de niños en los túneles de la primaria y a sus alrededores. Sobre esto no hay información confirmada o verificable. ¿Te imaginas? Imagina, restos de niños, ¿a causa de qué? Afortunadamente este evento no es verdadero y es solamente una teoría, un evento de esta magnitud es imposible de esconder también. Drogas y más en toquines. ¿Quién no ha ido a una fiesta? Y en esta jugar varias rondas de beer pong, beber suficiente alcohol, algunos vapean, y otros, desafortunadamente llegan a excesos. Es bien sabido que en las tocadas indie y de rock de nuestra ciudad, son un punto de venta de estupefacientes, y no solamente de venta, sino también de consumo. Lo grave de este asunto, es que estas drogas han sido usadas para sedar personas, como veremos a continuación. Bajemos un poco más en el pinche iceberg. La funa de Señor Kino. Han existido y existen algunos grupos y artistas musicales surgidos de nuestra misma ciudad. Tenemos los ejemplos del Nata, Karim León, Yair, Grupo Indio, Simpson a Huevo y Suniva. Durante algunos años, surgieron algunos grupos indie, pero Señor Kino fue la que ganó más relevancia. Señor Kino era conformado por 5 integrantes, el más conocido era Carl, un chamaco que era el vocalista y pandereta de la banda, su hermano es Herman, quien posee una casa productora, misma que produjo los vídeos de Señor Kino y otros artistas como los Blenders y Simpson a Nuevo. En abril de 2022 surgió un rumor acerca de una posible funa a Carl Neudert, de Señor Kino, esto tras una supuesta exposición en las marchas del 8M de ese mismo año, irónico porque sus 2 integrantes femeninas también ahí andaban. El día 14 de abril, la página de X Metro Hermosillo, funó a Carl, acusándolo de abuso sexual y manipulación, así como también de abuso de poder. El post consistía solamente de una captura en la que se decía de forma muy breve lo que Carl presuntamente había hecho, pero también otras usuarias citaron el post con más testimonios. En la funa original también podemos leer que Carolina, quien también formaba parte del grupo y también conformaba la banda Margaritas Podridas, encubría a Carl. Esto a pesar de apoyar de forma fuerte y abierta al movimiento feminista y ser partícipe de varias marchas. Supuestamente, Carolina intimidaba a las víctimas, algo realmente irónico, resaltando sobre todo la hipocresía de esta persona. Por parte de Carl, a nadie le resultaba tan extraño pues, según varios testimonios, Carl trataba como sirvientas a sus novias. ¿Desmintieron los señor Kino estas acusaciones? No, Carl solamente se justificó y dejó de tener actividad en redes sociales, mientras que Carolina solamente bloqueaba a quienes la etiquetaban. A la escena musical alternativa hermosillense le resultaba una tristeza todo este acontecer, y por esto les parecía imposible, pero los testimonios están allí. Es una absoluta ironía, era una banda que usó al movimiento feminista para crecer y que también usó para encubrir a un presunto abusador. Lo que me parece también increíble, es que esta comunidad que los apoyaba no hizo lo mismo que ha hecho en otras ocasiones, funar. La comunidad se vio lenta a la hora de darle difusión a esta noticia.
Volviendo al tema de las drogas, la verdad es que también es una pendejada justificar el uso de estas sustancias, si bien saben que estas son usadas para esto mismo, para abusar de la voluntad de la gente, pues es lo mismo que con el alcohol, aunque la otra persona haya bebido mucho por voluntad propia, no puedes aprovecharte de su débil condición. Lo único que podemos desear es que esto en verdad no haya ocurrido, mejor si no hay víctimas, pero si ocurrió, esperemos que las víctimas hoy se encuentren bien y sean apoyadas. OVNI del Cerro del Bachoco. Hace algunos años, durante la pandemia, surgió este video, a mi parecer algo interesante, es un ovni que no se mueve durante algunos segundos hasta casi desaparecer. Existe la posibilidad de que sea un video editado, pero dime, ¿tú qué opinas? Materiales radioactivos en casas de la Nuevo Hermosillo. Ya habíamos comentado acerca del uso de varillas radioactivas en la edificación de casas en Chihuahua. Algún cabrón dijo que en la colonia Nuevo Hermosillo había casas que estaban contaminadas, pero no es así. Más bien, en la colonia Altares se tiene registro de una vivienda contaminada con cobalto 60. Jesús Ríos y Dulce Fimbres conforman un matrimonio y familia junto a sus hijos, ellos viven en la colonia Altares al sur de nuestra ciudad. La pareja presentaba un deterioro de salud notorio, con síntomas como caída de cabello, hemorragias, cansancio, fracturas en huesos, migraña, etc. Por otra parte, la hija Dalía también presentaba síntomas, pero le fue diagnosticado cáncer. Esto aconteció en el año 2008, 5 años después de haber sido inaugurada la colonia. En 2009, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS, el regulador del manejo de materiales radiactivos halló plomo, PB-210, y talio, TL-208, provenientes del decaimiento del uranio torio-232, así como PB-214 y bismuto, Bi-214, resultado del decaimiento del uranio-238 en el suelo de la vivienda. Otros vecinos dicen haber tenido los mismos síntomas, y no sería de extrañar. Pasaron los años y Dulce también fue diagnosticada con cáncer de tiroides y trastornos mamarios. Han sido años de reclamos y de buscar seguimiento por parte de los gobernadores de nuestro estado, pero ninguno presta atención realmente. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces a alguien afectado por esto? Liceo San Agustín. El Liceo San Agustín es un colegio privado ubicado en Hermosillo, es de inspiración y educación católica. Durante 2023, se viralizó la noticia de un presunto caso de abuso sexual contra una alumna de este colegio, menor de edad, de apenas 5 años. La madre de la menor, de nombre Noelia, comenzó a notar cambios en el comportamiento de la pequeña. Después de esto, y de la omisión de las autoridades escolares, acudió a la autoridad judicial para buscar justicia. La menor le mencionó a Noelia que uno de sus compañeros la había tocado, y este la amenazó con congelarla como Frozen. La madre informó que todo esto aconteció en el jardín de juegos, por lo que solicitó los videos de las cámaras de seguridad. Tanto el colegio como la autoridad negaron el acceso a estos. Posteriormente, la fiscalía vinculó a proceso a la madre, esto después de que ésta revelara el nombre del niño abusador en un chat grupal de WhatsApp. La madre de este niño la denunció y exigió el pago de varias terapias psicológicas como reparación. Sobre este caso, te invito a leer e investigar más. Reconozco que los medios de comunicación dieron buena cobertura y entrevistas a la madre. Continuemos. Tendedero de Hermosillo. Desde hace algunos años, existen varias páginas encargadas de publicar denuncias de víctimas de abuso sexual por parte de hombres. Creemos que es una muy buena tarea, sin embargo, en esta ocasión hablaremos de forma puntual acerca de algunas denuncias, esto debido a la gravedad de todo el asunto. Edgar Sayard es un maestro y vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, con varios años de trayectoria. El 23 de abril de 2022, la cuenta de X Meteo Hermosillo, misma que funó a Carl de Señor Quino, realizó un post ahora funando a Edgar Sayard. En este se le acusa de abuso de poder y acoso. En este se decía que Edgar se acercaba a compañeras de trabajo y a alumnas para hablarles sobre sus capacidades sexuales, y ofreciendo un mejor puesto de trabajo a cambio de tener relaciones sexuales.
Ante esto, salieron alumnos y compañeros de trabajo a defender a Edgar, afirmando que es una persona respetuosa y recta. Todo esto trajo un rollo y fue impulsado incluso por adversarios de Edgar, adversarios que, también como Edgar, son morenistas y pro-AMLO. Estas mismas personas lo acusaban con un periodista de renombre como Juan Carlos Zúñiga, con quien también ha tenido alguna controversia. Juan Ramón N. es un expastor evangélico de la Iglesia de Dios Central. Los evangélicos tienen algo parecido a la confesión, un conjunto llamado disciplina, consejería o seguimiento espiritual. La página Meteo Hermosillo funó a Juan Ramón el 1 de marzo del 2022, aquí se le acusaba de hacer preguntas pasadas de tono a algunas de sus feligreses durante esta consejería o disciplina, luego a hacer comentarios morbosos, y a ofrecer favores a cambio de tener relaciones sexuales. Por otra parte, el expastor fue detenido por presunta violación en 2020 por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Presuntamente, el tribunal eclesiástico de su congregación lo destituyó, algo raro porque estas iglesias, siendo autónomas, carecen de tribunales. Otra página que ha sido frecuentada por los internautas es la del Tendedero de Hermosillo, en la que se pueden apreciar incontables denuncias de violación y acoso. Otra más es la del Tendedero de la Unison, pero de esta ya hablamos y aparte se ha tornado en una página de política. ¿Tú qué opinas? ¿Sabías de la gravedad de todo este asunto? ¿Te han funado? Gentrificación china. Desde los 90s, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hemos sido testigos del arribo de varias compañías extranjeras, por ejemplo, Ford, Chevrolet, General Electric, Walmart, Costco, y muchas otras compañías. En el iceberg anterior vimos cómo el gobierno estatal y el federal reprimió a la población china en la década de los 20 del siglo XX. Durante los últimos años, hemos visto una explosión en la cantidad de negocios de origen chino, hemos visto tiendas mexicanas y estadounidenses siendo cerradas, y luego, las propiedades, son compradas o rentadas por empresas chinas pequeñas. Todas estas, ubicadas mayormente en el centro, venden prácticamente lo mismo: artículos para el hogar, herramientas, regalos, utensilios, etc., a un bajo costo, eso sí, de baja calidad. Muchos de estos negocios no aceptan pagos con tarjeta si el pago es menor a cierta cantidad, por ejemplo, 100 o 150 pesos. También, se duda acerca del origen de varios productos. Todo esto puede inquietar al consumidor. Las autoridades han declarado haber sido evadidas por estos comercios. Todo esto cambió a raíz de la pandemia. Los hermosillenses tenemos como costumbre ir a Estados Unidos a comprar productos de buena calidad a bajo costo, ya sea para uso personal o para revender. La pandemia impidió esto y forzó a los hermosillenses a comprar en la ciudad, situación aprovechada por los comerciantes chinos que vendían prácticamente lo mismo, pero a menor costo. Todo esto ha afectado a los comercios locales preestablecidos, y los comerciantes solamente pueden esperar una regulación. Los mercaditos chinos no son lo único de esta invasión, sino también en el mundo automotriz. Las marcas BYD, Changan, Hack, MG, FAW y Chery son marcas que han aumentado su presencia en Hermosillo, sobre todo BYD y Hack con automóviles eléctricos, la primera con un amplio mercado, la segunda tras la adquisición de patrullas eléctricas para la ciudad de Hermosillo. FAW se ha visto beneficiado también con la compra de camiones para el servicio de recolección de basura. Parece que esto también tendrá un alto, esto pues, debido a las exigencias del nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es necesario que México le dé prioridad al mercado estadounidense y canadiense para cumplir con el TMEC, el actual tratado comercial entre los tres amigos. ¿Tú qué opinas? ¿Notaste el cambio drástico en el comercio de nuestra ciudad? La luz del mundo. La luz del mundo es una denominación evangélica carismática unicitaria y restauracionista nacida en la década de los años 20 en el siglo pasado. Esta es una secta que se autoproclama como el resurgir de la Iglesia de Jesucristo, acusando a la Iglesia Católica de ser una iglesia caída. La secta de la luz del mundo fue creada por Eusebio Joaquín González clamando ser la Iglesia restaurada. Eusebio fue sucedido por su hijo Samuel, mismo que fue acusado de violación en 1990 por una mujer, y posteriormente sería acusado por varios exmiembros.
A Samuel lo sucedió su hijo Nason, un auténtico gángster y chico niño grosero. En 2020 se declaró culpable de abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad luego de una demanda federal en Estados Unidos. Actualmente, y para el bien social, se encuentra encarcelado. Muy bien, todos ahora sabemos que este tipejo es culpable de todas estas atrocidades, incluido el sectarismo, el esclavismo, la manipulación, etc., pero sorprende la apatía de los miembros de esta secta para con la sociedad, defendiendo a capa y espada a este diablo. Es aterrador ver ese arraigo. Es auténtico sectarismo en el que se adora la figura de un confesor pederasta y abusador. Y es triste, viendo la buena voluntad de las personas siendo usada para beneficio de estos criminales. Algo terrible también fue ver a la exalcaldesa junto a este sujeto, y medios de comunicación transmitiendo la llegada de este tipo a través de sus plataformas, esto pues este sujeto estuvo en nuestra ciudad semanas antes de su captura en Estados Unidos. Afortunadamente, no hay casos de abuso sexual en nuestra ciudad, al menos de lo que se sepa, pero el sectarismo es también un problema. ¿Tú qué opinas? 1967. Represión del ejército mexicano en la Unison. El PRI es el partido político más antiguo de nuestro país en la actualidad. Dentro del mismo partido ha habido conflictos de interés, algunos con ideales distintos a los del resto. En marzo de 1967, ocurrieron varias disputas entre simpatizantes priistas, esto debido al descontento de varios con respecto a la candidatura a la gubernatura por parte de Faustino Félix Serna. El descontento fue tal que llegaron a protestar. Por lo mismo, la policía municipal confrontó a dichos protestadores, los mismos llegaron a esconderse en las instalaciones de la Universidad de Sonora. Los estudiantes apoyaron a estos simpatizantes y tomaron la universidad, llevándola a una huelga. El 17 de mayo de ese mismo año, el ejército mexicano se dio a la tarea de intervenir y desalojar a los estudiantes, mismos que ingresaron con bayonetas y hasta en paracaídas. Los estudiantes eran detenidos. Los estudiantes eran apoyados también por la sociedad con el cierre de negocios. Algunos líderes del movimiento estudiantil fueron perseguidos, pues sus comunicaciones telefónicas fueron intervenidas por el gobierno federal. Esto mismo los llevó a pedir asilo temporal a Arizona, Estados Unidos. La protesta culminó de forma pacífica, pero el candidato del PRI ganó. ¿Sabías acerca de este evento? ¿Tú qué opinas? Último lugar del pinche mugroso iceberg Pax Narca. Disclaimer. Esto es solamente una teoría comentada por muchos hermosillenses. La Pax Narca es un término utilizado para describir un estado de relativa estabilidad y reducción de la violencia en áreas controladas por organizaciones del crimen organizado, particularmente en contextos donde predominan los cárteles de narcotráfico. La idea detrás del término, que juega con la expresión Pax Romana de la historia romana, es que ciertos grupos criminales imponen un orden en su territorio, ya sea a través del miedo, la corrupción o acuerdos tácitos con otras organizaciones, lo que puede llevar a una disminución de conflictos violentos. En la práctica, la Pax Narca no representa una paz genuina ni el fin de actividades criminales, sino más bien una tregua temporal o un control centralizado por parte de un grupo dominante. Este fenómeno puede surgir tras la eliminación de rivales o cuando las autoridades gubernamentales hacen acuerdos tácitos o explícitos con los grupos criminales. En nuestra ciudad, se sabe de la presencia de un cartel de la droga, el cartel de Sinaloa. Sin embargo, debido a la detención de sus líderes como el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, el Mayo Zambada, y sus hijos Vicentillo, Serafín e Ismael, el cartel se ha dividido en al menos 3 facciones. En nuestra ciudad se tiene presencia de varios brazos armados, como lo son los Chapitos, los Salazares, los Matasalas y los Gillos. A principios del presente año, ocurrió un tiroteo en el bar Jakarta, mismo en el que murieron 3 individuos. 2 de estos fueron identificados e inmediatamente relacionados a la facción de los Gillos que apoya a la facción de los Mayos. Todo esto apunta a que fueron finiquitados por la facción contraria de los Chapitos. Sin embargo, también a mediados de este año, Hermosillo se pintó de rojo. La ciudadanía fue testigo de varios asesinatos directos, estos productos de una fragmentación de la misma facción de los Chapitos. En Culiacán, la facción de los Chapitos, presuntamente, ordenó detener la producción y tráfico de fentanilo debido a la gran presión del gobierno estadounidense, pero la facción de los Salazar desobedeció esta orden.
posterior a esto, los Matasalas hicieron pública una amenaza contra los presuntos jefes de plaza de los Salazar en Hermosillo. Tiempo después, en julio, ocurrió una ola de asesinatos, en los que curiosamente varios Uber y Didi fueron el blanco del sicariato, pero después estos mismos Uber y Didi serían acusados de formar parte de los Carritos Felices, eran acusados pues de narcomenudeo. En días recientes, un sujeto fue ejecutado, al mismo le dejaron una nota en la que los Matasalas se adjudicaban el homicidio. También, días anteriores a la publicación de este video, se encontraron al menos 3 cuerpos al norte de la ciudad. A uno de los 2 ejecutados le desfiguraron el rostro, denuncian las madres buscadoras que esto se hace con el fin de dificultar la búsqueda e impartir terror. Si somos realistas, sabiendo acerca de la tensión por la escalada de violencia en Culiacán, nada apunta bien para nuestro estado de Sonora. Si bien, estos asesinatos son directos y entre facciones del cartel de Sinaloa, la verdad es que esto incrementa la percepción de inseguridad de la ciudadanía, y esto es injusto, la mayoría de la ciudad está en contra de estas actividades, solamente podemos esperar que las autoridades hagan su trabajo. Con respecto a la Pax Narca, hay incertidumbre, parece que esta paz se rompió, ya que no se trata de un solo cartel, sino de remanentes pequeños, pero igual de violentos. Hace años se hablaba de un supuesto vínculo entre el gobierno estatal y el cartel de Sinaloa, pero esto hoy en día es poco realista. Incluso en Sinaloa, ya no se habla de gobiernos vinculados al cartel, sino de individuos como policías, políticos, y personas ordinarias vinculadas a ciertas facciones. Nuestra ciudad no es como otras ciudades del país en cuanto a la violencia, pero parece que estamos a punto de recaer en lo mismo, esperemos que no. ¿Tú qué opinas? El culto de la Santa Muerte en Hermosillo. ¿Qué es la libertad de culto? La libertad de culto es el derecho que tienen todas las personas a practicar, profesar, enseñar y cambiar su religión o creencias sin coerción ni discriminación. Es un componente fundamental de los derechos humanos y está protegido por diversas constituciones nacionales y tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18. Esta libertad está limitada únicamente cuando su ejercicio afecta los derechos de otras personas o el orden público, por ejemplo, prácticas que incluyan violencia o violaciones a la ley. Con el pasar de los años, han surgido innumerables tipos de culto en nuestro país. Una de las religiones que ha durado por algunos años, es el culto a la muerte. En este le hacen mandas y promesas a la muerte a cambio de favores personales. Es básicamente un refrito mal hecho de la piedad popular católica. En mi opinión, es un culto peligroso, esto debido a todas las prácticas que conlleva, al menos con lo que se sabe en el centro del país y en el mismo norte. Es bien sabido que varios miembros del crimen organizado le rinden culto para cometer más atrocidades, y es que va muy relacionado con la narcocultura, misma que le ha hecho muchísimo daño al país. En varios reclusorios y cárceles del país han sido encontrados altares de la muerte con restos humanos, esto junto a altares al mismo diablo. En Tepito, también se han encontrado altares de la muerte y del palo mayombe con restos humanos como brazos, piernas, cráneos, fetos, etc. Los grupos del crimen organizado han recurrido al culto a la muerte y al diablo para pedir por sus fechorías. Durante años, el mismo gobierno de la República ha derribado altares pertenecientes a grupos como los Zetas o el Cartel de Sinaloa. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra ciudad de Hermosillo? Silvia N. es una mujer originaria de Hermosillo, su familia es originaria del municipio de Nacosari. Entre los años 2009 y 2012, Silvia y su familia asesinaron a 3 personas, 2 niños de 10 años y una señora de unos 55 años, eran vecinos, esto con el fin de dar sus vidas y sangre en ofrenda a la muerte. La primera víctima fue la mujer de 55 años, misma que fue decapitada por Silvia a las afueras de Nacosari. El cuerpo, después de la ofrenda, fue enterrado y quemado por Silvia. El segundo era un niño de 10 años, hijo adoptivo de Silvia. El menor fue emborrachado por Silvia para después ser degollado por su hermana de 13 años. La sangre fue usada para ser esparcida sobre un altar. El menor fue apuñalado en al menos 30 ocasiones.
El tercer asesinato fue el de otro niño de 10 años, quien era nieto de Silvia. El niño fue sujetado por Silvia frente a un altar y degollado por una de sus hermanas. Otros niños presenciaron tal atrocidad. Afortunadamente, Silvia y su familia fueron detenidos en el año 2012. Silvia fue condenada a 180 años de prisión, mientras que el resto, mayores de edad, acumularon 60 años cada uno. ¿No es cierto? En mi declaración de culpa viene lo que me dijo no, pues es la verdad, ahí viene mi declaración, yo no la voy a cambiar. ¿La presionaron usted, señora? Sí, la primera vez que me golpearon, sí, yo no voy a cambiar de opinión porque culpa me dijeron que dijera la verdad y simplemente la verdad, y yo con los otros niños no me voy a involucrar. Mi versión es exactamente que con la señora sí, porque cuando ella se halló los primeros cuadros la primera vez, así estuvo, que ella se los hallaron tirados y se los trajo. Pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño, esa es una vil mentira y son mentiras. Oiga. De los niños sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacía? Y además no. ¿Qué es lo que hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y a ella sí le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué le ayudó? Por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, cree uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted de la No, pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? No, ¿Qué pensaba cuando... No. Esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a huevo. Eso ya no voy a decir nada yo. Pero... Que según era una bruja y que sabe que es eso, porque todas nos pusimos de acuerdo. Las cuatro. ¿Pero por qué? Y la judicial dijo que no, quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara ellas libres, que porque yo era la que le había echado la vida a perder. ¿Pero por qué se pusieron de acuerdo para qué? ¿Para matarla? Sí, a la señora. ¿Por qué? Porque según que porque iba a dar dinero a la Santa Muerte y que sé que puras pendejas de eso. Este culto en nuestra entidad se ha cobrado a algunas víctimas. Es verdad que, en nuestra ciudad, aparte del culto a la muerte, hay otros cultos que han usado partes humanas para realizar atrocidades en el ámbito espiritual. La Iglesia Católica ha instado a no participar de estos cultos. Las autoridades llaman a denunciar este tipo de cultos, pues también se suelen emplear animales mascotas como perros, gatos, animales de corral, conejos, y más, para realizar sacrificios y ofrendas negras. Y es que es verdad, a la larga llevan a la gente a realizar horrores, desde robos hasta torturas y asesinatos. ¿Tú qué opinas? Esto ha sido todo en este iceberg. Ahora sí, no prometo otro, pero si alguien más crea uno con más historias estaría genial. Agradezco al gran Alonso Yocupicio por hacer más viral al primer iceberg. Agradezco en especial a los miembros de Hermosillo Shitposting 2.0 por sugerir varios de los temas de este iceberg. Les ofrezco disculpas si no me extendí tanto en algunos temas, es sobre todo por la poca información que hay. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, no olvides comentar. Gracias, y hasta luego. Paz y bien, feliz año.